Bueno, para empezar, tus inicios. Tú fuiste capitán del Villarreal B. Bueno, cuando llegaste ya por fin al Villarreal B, conseguiste el ascenso con el filial. ¿Cómo recuerdas los primeros años? Pues bien, yo siempre digo que son los mejores años de la época de un futbolista en cuanto a disfrutar, en cuanto a que la presión no es tan exigente como estar en el primer equipo y bueno, pues ahí pues tienes tu grupo de amigos, por supuesto que es serio y te lo tomas de una forma ya profesional, pero es diferente al nivel del primer equipo, que ya es todo mucho más exigente, que bueno, ya estás más un poco, digamos, en la palestra, ¿no? y te ve todo el mundo. Entonces, pues bueno, en el B la verdad que bueno, tengo grandes amigos todavía y recuerdo que fue una etapa muy, muy bonita. ¿Quién era el entrenador en aquel Villarreal B? Pues yo subí creo que fue con Chemo del Solar, las primeras veces, y bueno, luego Luis García, con él fue con el que ya me hice un sitio ahí, que fue el que me puso también en la posición de medio centro, porque cuando estaba en el C y los inicios del B al principio jugaba más en banda y bueno, pues ahí empezó prácticamente todo. ¿Conseguiste con alguno de los que han llegado al primer equipo? Es que no recuerdo ya ahora ese equipo, yo es que soy del año 2000, entonces ese B no... Bueno, ¿estaría Marquitos, puede ser? Sí. Marquitos. Sí, estaba Marquitos, estaba... Con Chisco también coincidía, aunque él en aquel momento ya subía un poco más al primer equipo, con Héctor Font, pero con Héctor Font creo que no llegué a jugar en el B, con Santi Cazorla, con Jonathan Pereira, Juan Carlos, el portero. Bueno, muy, muy buenos jugadores. También hablé con Jonathan, luego te contaré una anécdota del ascenso que seguro que recuerdas, cuando le llamaste y demás y el tío se quedó sobado. Sí. Se quedó durmiendo, sí, luego hablaremos también de eso. Bueno, luego debutas con el primer equipo del año 2007-2008, esa temporada. 2006-2007 creo que fue. Pero la ficha te la hacen el año siguiente, ¿puede ser? Exacto. Muy bien. Eso es. La primera temporada es con Manuel. Sí, con Pellegrini, ahí ya, bueno, yo ya venía subiendo ya bastante a menudo, ya prácticamente entrenaba en todos los entrenamientos en el primer equipo y bueno, me dio la oportunidad de poder debutar en Mallorca, partido que estaba ajustado y entonces pues bueno, yo sentí también que apostó por mí porque bueno, el partido no estaba cerrado, me cambió faltando todavía un tiempo por jugar y bueno, pues la verdad que muy bien, ¿no? Creo que el día del debut para cualquier jugador que llega a primera división es algo que nunca olvida. ¿Estabas muy nervioso? Pues tampoco demasiado, estaba con muchas ganas de poder ya quitarme eso de poder debutar, ¿no? Claro. Porque ya llevaba varios partidos siendo convocado y tal y no había tenido la oportunidad y bueno, en ese momento llegó y pues bueno, me sentí muy bien después del partido. Y luego llegan 2 temporadas pues bastante buenas, sobre todo esas del subcampeonato. Ayer habló con Marcos que dijo que le recuerda como su mejor momento con el Villarreal. No sé si tú más o menos a la par o tienes algún otro momento. Yo creo que bueno, mis mejores momentos en el Villarreal fueron un poquito más tardes, porque en ese momento que estaba empezando mi carrera no era del todo titular, no era indiscutible, entonces pues bueno, luego sí que ya empecé a serlo más. Pero sí recuerdo perfectamente esa temporada y las anteriores y las de después con Marcos, ¿no? Entiendo perfectamente que te diga eso, porque en ese momento él era yo creo que el mejor mediocentro que había en España, sin duda. Y luego encima llega también el premio de la selección. He leído antes un dato, que llegas antes a la selección que marcas tu primer gol con el Villarreal, porque fue el año 2011 contra el Rayo, ¿puede ser? Sí. Bueno, lo decía porque es algo curioso. Preguntándote por la selección, ¿cómo recuerdas aquella época, el año 2010, cuando te convoca por primera vez y cómo era Vicente del Bosque? Bien, pues nada, también bueno, fue una forma curiosa de enterarme, ¿no? Siempre lo cuento poco, bueno, me enteré porque al final me llamaron mis padres y me lo contaron ellos. Lo escucharon en la radio y empezaron a saltar las noticias y tal, y me lo comentaron ellos y dije, pues bueno, pues perfecto, ¿no? Claro, la gente siempre piensa un poco a lo mejor que te llama el propio seleccionador para ir a la absoluta y tal, y nada, te enteras cuando sale la lista como todo el mundo, por prensa o por radio. Y ya está, ¿no? Pues la verdad que bueno, que voy a decir, ¿no? Que te llame la selección de tu país y más en el momento en el que estaba España, que era yo creo que el mejor equipo de la historia de la selección, pues bueno, me sentí muy, muy bien y un premio a todo el trabajo hecho en mi equipo. ¿Tú has tenido mala suerte de coincidir justo con Busquets, ¿no? En esa posición? Porque si no, sí, otro gallo cantaría, yo creo que habría sido el titular sin duda. Bueno, yo creo que está Xabi Alonso. Sí, yo creo que siempre lo digo también un poco, que en aquella época de la selección todo el mundo en nuestras casas, los periodistas y todos los aficionados,
prácticamente montábamos la lista de unos 22, 25, no sé cuántos van, y nos quedaban uno o dos en el aire que no sabíamos quién iban a ir, ¿no? Entonces la lista estaba prácticamente hecha porque había muy buenos jugadores. En mi caso, los mediocentros eran los mejores de aquella época, ¿no? Estaban Xavi Alonso, recuerdo, estaba Xavi, estaba Iniesta, estaba Silva, estaba Busquets, bueno, Cesc Fábregas. Entonces era muy difícil entrar solo en una citación, en una convocatoria, y pues bueno, tuve la suerte. Sí que es verdad que a lo mejor si no hubiese tenido a estos compañeros, pues hubiese a lo mejor jugado más. Eso yo creo que también hubiese sido así. Y precisamente Cesc Fábregas fue el jugador que cayó de una convocatoria para que tú entras en la Eurocopa. También Vicente del Bosque volvió a contar contigo. No sé, te preguntaba, Vicente, ¿cómo era? Bien, nada, muy tranquilo. La verdad que conmigo, pues bueno, él tuvo unas palabras un poco hacia mí cuando yo llegué a la selección, y sobre todo ya en la época de la Eurocopa, que bueno, pues varias veces dijo que conmigo a lo mejor había sido quizá un poquito injusto por el tema de que podría haber jugado muchos partidos más en la selección, ¿no? Pero bueno, yo estoy agradecido con lo que jugué, la oportunidad que me dio. Sabía que era difícil con los compañeros que teníamos, entonces pues bueno, bien, yo con él siempre muy bien, era muy tranquilo, como podemos ver por televisión y tal, y bueno, la verdad que muy bien. Nada, Bruno, volviendo al Villarreal, llega la temporada la de antes del descenso, que es la que llegáis a semis de Europa League. Es que ese equipo iba rodado, ¿eh? Yo recuerdo contigo, con Marcos, con Borja, es que había muy buenos jugadores. Sí, bueno, épocas muy buenas, ¿no? De jugadores muy talentosos, como has dicho, estos jugadores, con Cani, con Mateo Musacchio, muchos jugadores muy buenos, ¿no? Que yo creo que en aquella... Bueno, ahora hemos visto que últimamente pues, el equipo ha sido campeón de Europa, ¿no? Pero yo creo que para llegar a ser campeón de Europa, a lo mejor antes tienes que tropezar un par de veces, ¿no? Para quedarte cerca, ¿no? A muchos equipos les pasa, y a mí me pasó eso, ¿no? Creo que teníamos equipo para llegar a una final y poder ganarla. Yo siempre ha sido mi ilusión, pero bueno, en aquella época fue muy buena, ¿no? Recuerdo muy buenos partidos, jugadores increíbles con mucha calidad. Sí. Bueno, después la siguiente temporada, no sé si hay alguna forma de explicar lo que pasó. Al final es un cúmulo de cosas, yo entiendo, mala suerte, pero no sé, ¿cómo lo explicarías tú desde dentro como uno de los jugadores más importantes en aquel momento del vestuario? ¿Cómo lo explicarías? El descenso, la segunda división. Sí, esa temporada, porque claro, empezamos en Champions, la fase de grupos también es complicada, un grupo muy complicado, y luego los resultados no se van dando. Sí, yo creo que el grupo de Champions era el más fuerte de todos. Sí, sin duda. Nos tocó el Bayern, el City y el Nápoles, creo que fue. Entonces, ya desde un principio, pues bueno, a mí sinceramente cuando salió el grupo de Champions, tampoco... Yo recuerdo una frase tuya diciendo, nosotros también nos tienen que tener miedo, también tienen que tenernos miedo, somos el Villarreal. Sí, porque consideraba que el equipo estaba muy bien, que teníamos muy buen equipo, pero sí que luego se demostró que no estábamos para competir contra esos equipos, ¿no? La Champions es algo muy grande y tienes que tener un equipo muy compensado para al final poder competir contra esos equipos y sacar puntos en tu estadio y cuando vas fuera de casa, ¿no? La Champions es otro nivel. Pero bueno, nada, al final se dio una temporada pues muy mala, ¿no? Porque creo que no conseguimos ganar ningún partido en la fase de grupos de Champions, y en Liga ya vimos lo que pasó, ¿no? Son cosas que no te esperas, ¿no? Porque las últimas semanas las recuerdo que las vivimos de una forma, yo personalmente, muy intensa, durmiendo poco, estando siempre atento a lo que podía pasar, los resultados de otros equipos, y la última jornada nos pasó y nos tocó, ¿no? Una cosa que siempre digo es que luego en segunda división, para mí tengo un gran recuerdo de ese año, porque he vivido una cosa muy bonita con la afición, con toda la gente, y el poder subir a primera fue algo muy bonito que pasó en Villarreal. Marco nos dijo que el problema que tuvo el equipo ese año fue que los últimos 4 o 5 partidos anímicamente llegasteis destrozados. Sí, posiblemente sí. No sé si destrozados, pero sí que es verdad que nosotros no estábamos acostumbrados a vernos en esas situaciones de estar peleando el descenso. Nosotros estábamos más acostumbrados a pelear por Europa League, por pelear por entrar en Champions, estar en la zona
media alta de la tabla. Entonces, pues bueno, cuando te ves ahí abajo, las últimas jornadas, cuando hay equipos que sí que están acostumbrados a estar en ese terreno y a competir ahí, pues bueno, nosotros quizá, pues bueno, al final sí que es verdad que nos jugábamos el último partido en casa contra el Atlético. Sí. Y yo creo que nadie pensaba que íbamos a bajar, ¿no? Pasó y fue una desgracia, pero bueno, luego pudimos remontar. Sí, antes hablabas del año del ascenso, claro, sin descenso pues no podías vivir ese año, que al final, pues yo creo que es algo que todos recordamos muy bonito. De hecho, ayer hacía 9 años de cuando fuimos a Barcelona, que llenamos el mini estadio, 10.000 personas del Villarreal, que ganasteis 0-3, tú marcaste gol, también Jonathan Pereira. Sí. No sé, ¿cómo resumirías ese año? Bueno, pues para mí fue un reto, ¿no? Fue un reto desde el principio el saber que me iba a quedar el saber que me iba a quedar en primera división, en segunda división. Ya desde un principio pues ya te tienes que acoplar, ya sabes que no vas a ir a jugar a los mejores estadios y que a lo mejor te encuentras algún campo que no está al 100%, digamos, en cuanto a césped y tal, pero son cosas que o te adaptas rápido o ya vimos un poco lo que nos pasó en el inicio de la liga, ¿no? Del campeonato, que estábamos no muy bien, nos costaba mucho llegar a las zonas de arriba, porque bueno, no es fácil estar jugando en primera división, bajar a segunda y adaptarte rápido y estar enseguida ahí peleando por subir, ¿no? Cuesta un poco adaptarse a la categoría y bueno, pues por suerte al final a mitad de temporada hasta el final estuvimos muy bien y pudimos subir. Tanto tú como Marcos decidisteis quedaros en el Villarreal cuando bajamos a segunda. ¿Te costó mucho pensártelo? No, yo la verdad que, bueno, también lo he contado muchas veces, ¿no? Que tuve ofertas para salir, ofertas importantes. Sí. Yo desde un principio le dije a mi familia y a mis representantes y tal que quería quedarme en Villarreal. Eso lo tenía clarísimo. Lo que pasa es que quería que se me valorase como tal, ¿no? Pues bueno, yo escuchaba que mucha gente decía que era un jugador importante o de los más importantes dentro del equipo y quizá en ese momento tenía ofertas de fuera de Villarreal muy interesantes, equipos de Champions y con posibilidades de jugar en la selección, de ir más veces a la selección y tal. Entonces yo lo que quería era eso, ¿no? Que se me valorase y quedarme aquí en Villarreal tranquilo y con la conciencia tranquila de no perder ninguna oportunidad. Este era el equipo de mi casa y siempre he querido estar aquí, ¿no? Pero sí que quería que se me valorase bien y al final es lo que pasó. Cuando pasó eso no tuvimos ninguna duda en quedarnos y afrontar el reto de subir al equipo a primera división. ¿Tú esa temporada te empezaste a sentir realmente un líder del equipo? Sí, eso yo creo que fue lo que pasó, ¿no? Ya cuando bajamos a segunda mucha gente decidió salir y bueno, al final es eso, ¿no? Yo creo un poco que vas viendo los jugadores que van saliendo, los jugadores que van quedando dentro del equipo. Llega un momento también en la carrera de un jugador que creo que tienes que dar un paso adelante, que tienes que ser responsable, que tienes que pues bueno, dentro del campo intentar ser el mejor ejemplo también para tus compañeros, para la gente más joven, y creo que ese fue un punto de inflexión para mí en cuanto a sentirme más líder dentro del equipo. Como has dicho, fue una primera vuelta complicada prácticamente hasta que no llega Marcelino, pues no empezamos a escalar pues hasta posiciones de playoff y luego el ascenso directo. ¿Cómo es el efecto Marcelino dentro del vestuario? Bueno, fue un cambio un poco radical, porque vino cambiando muchas cosas, cambió varios jugadores. El primer partido que jugamos contra el Madrid lo perdimos, creo que fue 5-0, 5-0, 5-1, por ahí. Marcó Manu. Sí, y entonces, pues bueno, esto a lo mejor incluso le dio más fuerza para traer jugadores y para pues bueno, para no contar con los que menos él pensaba, ¿no? Entonces, cambiamos los entrenamientos, cambiamos un poco la exigencia, nos miramos todos un poco a la cara y dijimos que si no corríamos más iba a ser complicado, ¿no? Subir a primera división. Y empezamos a ganar gracias a su trabajo, gracias a los jugadores que vinieron, gracias a los que ya estábamos. Hicimos muy buen grupo y con la mentalidad fuerte de ir a por el ascenso, ¿no? Eso creo que fue muy importante para subir. ¿Eran muy distintos Pellegrini y Marcelino? Sí, al final los entrenadores yo creo que todos tienen su forma y todos son distintos unos con otros, porque cada uno tiene su forma de entrenar, su forma de plantear los partidos, visualizar al rival y comentarte un poco cómo ellos hacen las cosas o preparan los partidos.
Y creo que sí, ¿no? Al final son diferentes. Creo que Manuel se basaba más en un equipo de tener más posesión, de intentar dominar en campo contrario, de intentar robar y atacar otra vez rápido. Un equipo creo que muy vistoso para el aficionado, para la forma de jugar y muy bonito de jugar para los jugadores. Y con Marcelino, pues bueno, también es otro fútbol. Estábamos muy juntos en línea defensiva, recuperábamos rápido y salíamos a la contra, marcamos muchos goles así a la contra, éramos un equipo muy competitivo también. Son formas diferentes de plasmar el fútbol, pero creo que todas son buenas. ¿Con cuál dirías que no te digo que te quedes con alguno, te diría quién es para ti el entrenador que te ha hecho mejor jugador? Bueno, yo siempre digo, de todos he aprendido mucho y me sabe mal elegir a alguien porque al final de todos aprendes, claro, y de todos vas cogiendo cosas importantes y tal. Yo creo que Valverde fue un entrenador que creo que fue el que, porque con Marcelino yo ya estaba más hecho y quizá no necesitaba tanto eso, ¿no? Y a lo mejor por eso él tampoco lo hizo, pero sí que recuerdo que con Valverde pues perdía tiempo conmigo explicándome cómo mejorar, explicándome cómo hacer las cosas, cómo ser más agresivo, porque antes de Valverde era un jugador que quizá tenía calidad y tal, pero no era, para mí no era un mediocentro, digamos, súper completo, ¿no? Como lo era en ese momento Marcos Sena, porque para mí los mediocentros... Déjalo por ahí, tranquila. Para mí los mediocentros que son completos, pues tienen que jugar bien hacia adelante y hacia atrás, tienen que recuperar, tienen que ser agresivos en defensa y tienen que tener buen toque de balón cuando el equipo tiene la posesión, ¿no? Entonces eso fue lo que él me inculcó, ser fuerte defensivamente, y a partir de ahí empecé a sentir que todo fluía, que todo era mucho mejor para mí. Esta temporada, como decía antes, ayer se cumplieron 9 años del desplazamiento a Barcelona, pero también algunos otros como Murcia. No sé, ¿cómo se vivía eso como También fue muy importante. Todos los partidos en segunda división, ya los últimos 10, yo creo que fueron súper importantes y que bueno, la afición lo supo ver, estuvieron ahí con nosotros desde el inicio, pero estos últimos 7, 8 partidos fueron vitales, ¿no? Nos jugábamos todo y teníamos muy poco margen de error, ¿no? Porque estábamos viendo que el Elche se escapaba, sí, y Almería estaba muy cerca, que estábamos ahí, éramos 3-4 equipos que peleábamos por esa posición de quedar segundos, porque quedar primero era muy complicado. Entonces, pues bueno, luego ya cuando tienes que jugar al partido de playoff es más difícil, ¿no? Porque ahí puede pasar cualquier cosa y tal, y nosotros queríamos subir de forma directa, ¿no? Lo teníamos claro y ese era el objetivo. Se vivió un ambiente increíble. Creo que la gente todavía lo recuerda, ¿no? Después de incluso de haber ganado competiciones europeas y haber estado en finales y tal. Creo que es un año que el Villarreal siempre va a tener ahí en la memoria. De hecho, hablabas de que era importante ascender de forma directa, porque recuerdo que encima teníamos las bajas de Uche, en caso de haber jugado playoff, que mucha gente se iba también con la sub-21 como Pablo Íñiguez, entonces hubiera sido complicado. No sé si es el más importante, pero el primero o el segundo seguro. El partido más importante que este el Villarreal es contra Almería. ¿Tú cómo...? Bueno, sí, todos, yo ya te digo, los últimos partidos son todos importantes, ¿no? Porque en Barcelona teníamos que ganar sí o sí, en Alcorcón teníamos que ganar sí o sí para estar allí. En Murcia también creo que empatamos al final, con el desplazamiento ahí de la afición, que fue increíble, creo que fue gol de Manu Trigueros, de cabeza. Entonces, pues bueno, yo tengo muy buenos recuerdos de todo eso, ¿no? Y sí, por supuesto que el último partido contra Almería esa semana se vivió de una forma muy intensa. Yo siempre cuento un poco que antes de los partidos, pues los jugadores nos relajamos y tal, hace siesta y tal, pero hay momentos en los que te cuesta dormir un poco por la tensión que estás viviendo durante la semana y la tensión de antes de un partido, ¿no? Pero es bonito también vivir esas cosas. Ese día que se dijo en el vestuario, el día de Almería. Bueno, al final yo creo que hay que decir muchas cosas cuando es un partido que no es tan vital, que cuando es un partido tan vital y tan importante. Porque los partidos que a lo mejor pasan más desapercibidos, que quizá no les damos tanta importancia, no suele salir tan enchufado. Y ahí sí que es necesario más hablar más y repetir más las cosas y animar más a los compañeros y que el míster esté más pendiente y todo esto. Pero los partidos al final que te juegas la vida, como es un ascenso a primera división, o me imagino que tiene que ser como una final, o cuando te enfrentas al Madrid, al Barça y todas estas cosas,
pocas cosas se hablan en el vestuario porque está todo el mundo atento, todo el mundo pendiente, todo el mundo con tensión y en plan, chavales, no hace falta hablar mucho para saber lo que nos jugamos hoy, ¿no? Y después del partido, ¿hablaste con José Manuel o con Fernando? Bueno, no, les di un abrazo y sí, pues no, nos felicitamos mutuamente por lo conseguido, ¿no? Sabíamos que era muy importante que el Villarreal volviese a Primera División estando solo un año en Segunda, ¿no? Ya la cosa se hubiese complicado más, me imagino que económicamente, sobre todo para el club. El esfuerzo hizo muy grande. Sí, y entonces, pues bueno, pues sí, fue una fiesta brutal después del partido. ¿Tienes enmarcada la foto? Sí, la tengo ahí. Cuando me subió la gente ahí a hombros y tal, fue algo muy bonito, ¿no? La verdad que no me lo esperaba y al día siguiente tampoco, ¿no? Cuando me desperté y vi ahí en las portadas de la prensa esa foto, ¿no? Que la tengo, yo creo que es mi mejor foto, ¿no? La foto que resume un poco mi carrera en Villarreal, ese año en Segunda División. Y bueno, pues muy agradecido, ¿no? A que los aficionados tuviesen ese gesto conmigo porque bueno, eso es algo que siempre vas a tener ahí y queda para la historia. Esa noche dormiste porque, como te cuento, el otro día hablamos con Jonathan y nos contó que después de haber marcado el gol del ascenso se fue a su casa y se quedó dormido en el sofá, que al despertarse tenía 9 llamadas perdidas tuyas y de Juan Carlos. Porque es muy triste Jonathan, es muy triste. Y ese día, claro, todos estábamos ahí viviendo un ambiente increíble después del partido. Y el tío, y nada, fuimos a cenar y luego fuimos a tomar algo, a tomar unas copas y eso, por aquí por Benicàssim, lo recuerdo. Y faltaba él, y yo digo, ¿cómo puede faltar el enano aquí y tal, no sé qué? Y lo llamé, pues eso, unas 10 veces, en plan, oye Johnny, vente tal, pero no me cogió en el teléfono. Se ve que dijo, estos están de fiesta y yo estoy cansado y no quiero ir. Pero hay que ser muy triste para no salir el día del ascenso, ¿eh? Eso siempre se lo recuerdo a él. ¿Iría hasta Marcelino o qué? Sí, no, estábamos todo el equipo, salimos y a disfrutar de lo que habíamos pasado, ¿no? Durante todo el año, de ese momento de alegría. Creo que son momentos para disfrutar, ¿no? Porque en el mundo del fútbol la verdad que tienes muy pocos momentos así, ¿no? De poder disfrutar, de conseguir algo importante, ¿no? Entonces, pues bueno, lo disfrutamos todos. Yo recuerdo también una frase de José Manuel en una entrevista que le hizo Javi Mata, que dijo que el Villarreal no sería lo que es ahora si no hubiera descendido. Pues seguramente que sí, que ese descenso yo pienso que vino bien al club y no sé si al club, porque el club siempre es verdad que siempre ha sido pues de una forma de ser que no se creen más de lo que son, ¿no? Quiero decir. Pero sí que a lo mejor los aficionados del Villarreal ya se estaban acostumbrando a jugar Champions, a jugar UEFA, a estar en las posiciones altas de la competición y no es fácil eso, no es fácil. Entonces creo que fue una cura de humildad para todos y nos vino bien para decir, oye, cuidado que aquí te duermes un poquito y bajas a segunda y a lo mejor pues estamos viendo, ¿no? Casos de equipos que a lo mejor se quedan 8, 9 o 10 años en segunda división. El Villarreal solo estuvo uno porque pues bueno, al final también hacen muy bien las cosas dentro del club y se pudo conseguir el ascenso, pero sí que es verdad que esa humildad que tiene el Villarreal es muy importante. Y luego ya, claro, en cuanto subís a primera, el objetivo ya principal es pues conseguir la permanencia y luego de ahí ya veremos. Pero es que claro, la primera vuelta me acuerdo que acabáis cuartos en posiciones de Champions y a la final de temporada llegáis a posiciones de Europa League. ¿Cómo se explica que tan rápido el club va a estar ahí? Yo personalmente tenía muchas ganas de subir a Primera División porque quería otra vez demostrar mi nivel en Primera División, la verdad. Tenía muchas ganas otra vez de enfrentarme a equipos como Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla, todos estos, y contra esos jugadores, ¿no? Entonces yo sabía que había estado, hablo personalmente, yo sabía que había estado un año en segunda, pero que era un jugador de primera. Entonces yo tenía muchas ganas de demostrar otra vez que había estado un año en segunda, pero que mi sitio era en Primera División, ¿no? Y el equipo, creo que al equipo le pasó lo mismo. Entonces teníamos buenos jugadores, teníamos buen fútbol, buen entrenador y veníamos en muy buena dinámica ya de segunda. Entonces esa racha la conseguimos llevar a primera y sabíamos que si subíamos íbamos a ser un equipo importante en Primera División. Luego la siguiente temporada llegamos a las semis de Europa League, también a las semis de Copa del Rey, es la misma temporada, ¿verdad? La de la Copa del Rey y la de la Europa League. No sé, semis de Copa creo que no, fue la siguiente. Fueron cuartos de contra el Barça, creo que fueron cuartos. Creo que sí, que fueron cuartos de Copa o bueno, no estoy seguro. Yo creo que fueron semis, pero o semis. Pues ahí me lesioné, bueno, en Barcelona me lesioné. Sí. El partido de Copa, sí. Yo creo que fueron semis. No sé, no estoy seguro ahora. No me acuerdo. Pero yendo con la Europa League, ese partido cómo se plantea, claro, es que al final tenéis la posibilidad de llegar a la primera final de la historia, bueno, algo que ya pasó en Porto, pero el equipo quizá ya era más maduro o había pasado por más cosas.
Sí, pues bueno, también nos enfrentamos a un equipazo, Sí, la sí. verdad. Ya estaba Klopp. Sí, estaba Klopp ahí ya y al Liverpool se veía que era un equipazo, ¿no? Y muy buenos jugadores, como más o menos yo creo que quizá lo compararía con lo que ha pasado este año también. Que al final vas pasando fases, vas pasando partidos y tal, y te vas acercando a esa final, pero al final, claro, te toca un equipo muy fuerte y muy duro, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros conseguimos un gran resultado aquí, un partido muy, muy serio de los dos equipos y conseguimos marcar un gol al final. Y allí, pues bueno, yo creo que ellos demostraron que fueron mejores y ya está. Y en el fútbol, pues pasan estas cosas, ¿no? Y te superaron como esta vez en Champions aquí. Y ya está, al final cuando te enfrentas contra un equipo muy, muy importante como en este caso era el Liverpool, pues está claro que puedes ganar y puedes perder. Yo no sé si es el partido que más has disfrutado, la ida aquí contra el Liverpool. No, la verdad que no porque Me dijo Marcos que esos partidos no se disfrutan. no se disfrutan, porque, pues, en el fútbol realmente, y a lo mejor no sé si queda bien o queda mal decirlo, pero yo cuando disfrutaba era cuando iba ganando 3-0 en casa y quedaban 20 minutos para el final. Ahí es cuando das 4 pases y estás disfrutando un poco, porque luego tienes mucha responsabilidad, te juegas la vida todas las semanas, porque cuando ganas un partido ese ya no cuenta y lo importante es el siguiente y luego el siguiente. Entonces estás en una dinámica de disfrutar poco y de trabajar mucho, ¿no? Por lo menos yo lo sentía así. Como decía antes, en el B sí que disfrutabas, cuando los primeros inicios, los primeros partidos en el primer equipo, cuando no tienes tanta responsabilidad, y ya cuando eres un jugador importante, pues bueno, ya el tema del disfrute, disfrutas cuando ganas un partido, estás en el vestuario que lo celebras con tus compañeros o con tu familia en casa, y al día siguiente entrenas y ya estás a tope, ya no disfrutas de eso, ¿no? Pero bueno, está claro que sí, son momentos que se viven así. Era muy duro el ambiente después del partido de Anfield. Bueno, sí, porque te quedas a las puertas de una final y claro, cuando estás peleando toda tu vida por jugar una final y por intentar llegar a una final y que la afición pueda vivir ese momento con el equipo de poder llegar a la primera final, ¿no? de la historia del club, pues sí, es un camino muy largo hasta poder llegar ahí. Y entonces, pues claro, te quedas un poco, pues, bueno, muy desanimado, ¿no? Muy jodido de a ver cuándo puede llegar otra vez esta oportunidad del equipo, que el equipo pueda estar a un paso de jugar una final. Y luego, bueno, Marcelino se acaba marchando por las razones que sean del Villarreal. Luego llega Javi Calleja. No sé, ¿cómo valorarías la época de Calleja en el Villarreal? Bueno, yo bien. Yo tengo la pena esa, ¿no? De no poder haber jugado más con él, porque yo creo que era el fútbol que otra vez venía un entrenador con el que yo podía disfrutar, pero con el que yo ya no estaba físicamente bien. Tuve la lesión de rodilla, sí. Tuve la lesión después de la operación en el escafoide, y bueno, Javi lo que me dio a mí fue la calma para poder recuperarme, para poder jugar y despedirme del club y de la afición, aunque en ese momento no había afición por el tema de la pandemia. Sí. Pero si no hubiese sido por él, yo no hubiese podido despedirme desde dentro del campo, porque las últimas semanas, los últimos partidos que jugué, prácticamente por mi forma por mi forma física, sí, no podía prácticamente entrenar. Era muy complicado, entonces prácticamente elegía yo los entrenamientos y cuando sí, cuando no poder entrenar, para poder llegar al partido y jugar unos minutos, ¿no? Entonces ahí se portó conmigo increíble y la lástima es esa, ¿no? Que no haya podido estar con este entrenador en mi mejor momento, porque hubiese disfrutado mucho. Y bueno, tienes la mala suerte de que justo año después que te retiras ganamos la Europa League. No sé cómo recuerdas aquel día. Tú, el momento de los penaltis, ¿dónde estabas? ¿En el banquillo? ¿Estabas arriba con Santi, ahí en el campo? Ahí estábamos los dos viviéndolo de una forma muy intensa. Y ¿cómo estabas? Pues bueno, viviéndolo a tope, ¿no? Con mucha intensidad, vivimos el partido como un aficionado más, la verdad, porque al final tengo amigos dentro del vestuario. Y ya sabemos la historia y la relación que tengo con el club y con el presi, con todos, ¿no? Entonces, evidentemente que sentí mucha envidia, ¿no? Envidia sana por no poder estar ahí, por no poder ayudar al equipo a ganar ese título y poder ser partícipe de eso.
Pero no pasa nada, la vida viene así y hay que aceptarlo y ya está, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces y me alegro mucho sobre todo por la gente del club que ha trabajado muchísimo, toda la gente del club y por los compañeros que he tenido que lo merecían también. ¿Y tú cómo ves el futuro del club? ¿Crees que temporadas como las que hemos vivido este año de llegar a semis de Champions, que van a ser cada vez más habituales? Bueno, es muy complicado obviamente, pero quiero decir, ¿crees que cada vez vamos a estar más arriba? Yo creo que esa es la ambición que tiene el club. No digo que tiene que tener porque es evidente que la tiene, porque cada equipo, cada temporada que pasa el equipo mejora y hay mejores jugadores y el campo es mejor y me comentan también que en la ciudad deportiva van ampliando cosas y entonces el Presi es una locura, ¿no? Todo lo que están haciendo tanto él como el hijo y José Manuel y todos los empleados del club. Y creo que es un equipo grande, ¿no? Y un equipo grande lo que quiere es mejorar año a año. Y creo que sí, que se pueden dar más casos, ¿no? Como el de este año de poder llegar a disputar Champions y a estar. Este año no hemos estado muy bien en Liga, pero estar más arriba en Liga. Y ya la última, Bruno, ¿tú te ves siendo entrenador del Villarreal? Pues mira, me han preguntado muchas veces si quiero ser entrenador y de momento estoy todavía en mi año sabático que dije que me iba a tomar, que estoy ampliando ya van por los 2 años sabáticos y no sé si vendrá alguno más. Hombre, te lo puedes permitir, pues mira. Y sí, estoy viviendo el fútbol de una forma diferente ahora. Soy un aficionado más, voy al campo todos los partidos a ver el Villarreal y lo sigo de cerca, pero estoy un poquito más apartado, ¿no? Pero sí que el fútbol es mi pasión, es mi vida y realmente no sé si voy a ser entrenador. Pero no le cierras la puerta. No cierro la puerta porque nunca se puede cerrar, ¿no? Una puerta. Sí que ahora mismo no me lo planteo el ser entrenador porque creo que es algo muy intenso y que lo tienes que tener muy claro. Pero bueno, ya veremos en un futuro. Y es que va a estar listo muy alto, ¿eh? Sí, hombre, claro. Hoy en día los entrenadores, los que quieren destacar y bueno, incluso a lo mejor los que no destacan tanto, pues bueno, tienen que estar muchas horas de su día dedicándole el tiempo 100% a eso, porque al final estás con 25 jugadores, con el staff, tienes que preparar muchas cosas para que un equipo funcione bien. Pues nada, Bruno, lo dejamos ya. Hombre, a vosotros. Bravo.